Bien, saludo de manera muy especial, maestra y compañeros de clase. Nosotros somos Angélica María Tineo y un servidor, Benji Pierre Jose. En este momento, en esta exposición, le estaremos hablando acerca del aprendizaje basado en proyectos. Este aprendizaje basado en proyectos, podríamos decir que se clasifica en dos: proyecto de aula y proyecto participativo de aula. Siguiente, por favor. Bien, y como le estaremos hablando acerca del gran tema ya mencionado, aprendizaje basado en proyectos, permítame definir el concepto de aprendizaje y luego el concepto de proyecto. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, estamos hablando de un proceso. Ahora, a través de ese proceso, del cual se modifican y se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Como resultado del aprendizaje, podemos decir que es el resultado del estudio, de la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este fue un pequeño concepto de lo que es el aprendizaje. Siguiente. Ahora vamos a conceptualizar proyecto, ya que estaremos hablando de aprendizaje basado en proyecto. Bien, cuando nosotros hablamos de proyecto, estamos hablando de una planificación, una planificación. Ahora bien, esta planificación consiste en una serie de actividades de manera articulada entre sí, ahora con el fin de producir determinados bienes, servicios capaz de satisfacer las necesidades o resolver problemáticas, como lo veremos más adelante, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado. Después de haber conceptualizado el concepto de aprendizaje y proyecto, ahora los dejo con mi compañera Angélica María, quien estará hablando sobre el proyecto de aula. Buenas tardes, como dijo mi compañero Benji, estaré hablando acerca de lo que es el proyecto del aula. Primero comenzaremos qué es el proyecto del aula. Es una planificación, es un instrumento de planificación de enseñanza que el cual le permite a los docentes organizar el aprendizaje que se desarrolla con los estudiantes a lo largo de un periodo. Esto comienza desde que se inicia el año escolar hasta que se termina. Esto tiene como objetivo que los alumnos aprendan no solo conocimientos, sino también habilidades y actitudes y aptitudes con P, que significa destrezas y, como dije anteriormente, habilidades, pero que sobre todo este aprendizaje lo lleven a su vida diaria para que para que puedan desarrollarse bien en la sociedad, para conocerse a sí mismo y para reconocer cómo y para qué sirven estos aprendizajes. El proyecto de aula tiene muchísimos beneficios porque los alumnos aprenden de ellos mismos y de sus otros compañeros. Permiten que los alumnos sean investigadores, porque ya que el proyecto de aula es una planificación, un instrumento que el maestro le da conjunto con los estudiantes, estos pueden llevarlo a su vida diaria. También le beneficia porque lo ayuda en su desarrollo cultural y social y les permite, junto al docente, poder tener más, se me fue la palabra, es como poder mejorar sus habilidades, pero también sus destrezas. Este tiene característica porque el proyecto de aula es un modelo constructivista que coge de muchos enfoques, no es de uno solo. Puede coger el enfoque cultural, social, entre otros. Este tiene
Tiene 4 fases, las que son el surgimiento del proyecto, la planificación del proyecto, la ejecución del proyecto y la evaluación del proyecto. En el surgimiento del proyecto es donde le surgen todas las dudas y las inquietudes, donde el docente le da el tema a los estudiantes, mientras que en la planificación es donde se elabora el proyecto en sí, donde se dan los propósitos, qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que se va a hacer y cómo lo vamos a hacer. En la planificación también están los materiales que se van a utilizar en este proyecto, quiénes serán los responsables, qué estudiantes serán los que van a hacer tal cosa y cuáles harán las demás. En la ejecución, que es la tercera fase, aquí también estará lo que es la participación activa de los estudiantes. Puede ser de manera grupal o de manera individual. También aquí también trabaja lo que es junto de la mano con el docente, porque el docente puede ser que sea de mucha ayuda para los alumnos. Está la última fase, que es la fase de evaluación del proyecto. Este es un proceso a través del cual se observa, el docente observa y recoge información y la analiza de cómo trabajaron los alumnos en este proyecto, de cómo se agruparon, de quién tenía más habilidades, de quién participó más, a quién hay que ayudarlo, cuáles estudiantes están teniendo problemas, entre otras cosas. Ahora estamos hablando de la importancia de la evaluación. La importancia de la evaluación de los proyectos del aula es que a través de la evaluación podemos identificar, como decía anteriormente, los estudiantes que tienen problemas en alguna área para la recuperación pedagógica y profundizar en esto para su mejoría. También el clima para reconocer qué clima del aula, no le favorece a un estudiante. Y otra importancia es que mediante la evaluación podemos buscar estrategias didácticas que sean pertinentes, porque hay estrategias que a todos los alumnos no le van. También estaré hablando acerca de lo que es el portafolio de evidencia. Esta es la recopilación de todos los trabajos que hacen los maestros o de todos los proyectos, y esto sirve como un registro y como una evidencia de todo lo que se hizo desde que se comenzó el año escolar hasta que se culminó. Hasta aquí ha sido mi parte, lo dejo con mi compañero Benji Pierre, que nos estará hablando acerca de lo que es proyecto participativo del aula. Bien, como acaba de mencionar mi compañera Angélica, en este momento yo estaré haciendo énfasis acerca de lo que es el proyecto participativo de aula. Cabe destacar que tanto el proyecto de aula como el proyecto participativo de aula buscan obtener aprendizaje significativo. Bien, siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos del proyecto participativo de aula, estamos hablando de estrategia pedagógica que investigan junto con el accionar, o sea, una investigación en acción que responde a lo que es la necesidad de impulsar una pedagogía crítica, donde el estudiante pueda ser crítico, tener su propia opinión, y a la vez esa opinión crítica transformándola que articule con la experiencia de aula, con la realidad social que vive el estudiante, implicando los procesos de aprendizaje. O sea que cuando hablamos de un proyecto participativo de aula, estamos buscando que el muchacho pueda desarrollar esa competencia crítica, tener su propia opinión, conectarla con su realidad social y a la vez buscar una solución. Siguiente, por favor. Así como mi compañera Angélica mencionaba algunas fases del proyecto de aula, pues así también existen algunos pasos para llevar a cabo el proyecto participativo
de aula, que son los pasos que veremos a continuación. ¿Qué es lo primero que se busca en un proyecto participativo de aula? Identificar la problemática. Es lo primero que se debe de hacer. Identificar cuál es la problemática que está afectando el entorno, la comunidad, dónde se encuentra el individuo o el estudiante. Después de identificar el problema, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta con este proyecto que vamos a llevar a cabo? ¿Cuáles son los objetivos, tanto específicos como objetivos generales? ¿Cuál es la población beneficiaria? ¿Cuál es la población que se va a beneficiar de ese proyecto participativo de aula que se va a llevar a cabo? Luego de tener esa población que se va a beneficiar, quinto paso, definición de las actividades. Hay que identificar con manera contundente, clara y precisa cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo. Después de esto debe de haber un cronograma bien organizado, un cronograma de todo lo que se vaya a hacer en cada tiempo. Y por último, debe de haber un presupuesto del proyecto. Después de tener esos pasos, debe de haber un presupuesto para llevar a cabo el proyecto participativo de aula. Así que ha sido todo de mi parte. Las dejo con mi compañera Angélica con la conclusión. Buenas, como decía mi compañero Benji, le estará dando acerca como una conclusión de nuestro tema en general. Tanto el proyecto de aula como el proyecto participativo, estos son un instrumento de planificación que buscan de la mano junto con el alumno, con el docente, llevar a que el alumno aprenda, lleve sus conocimientos a su vida diaria, a su sociedad, que tenga competencia, como decían en las clases, que tengan competencia de que esos aprendizajes lo puedan tener en su diario vivir. Tanto el proyecto del aula como el proyecto participativo tienen fases como identificar sus problemas, cuáles beneficios tienen para el alumno. También tienen como quiénes van a participar, cuál es su importancia, como decía, el de evaluar a los alumnos, porque en ocasiones hay veces que los niños no aprenden de la misma forma, hay unos que tardan un poco más que otro en aprender y a veces tenemos que tomar eso en cuenta para poder realizar un buen proyecto. También decir que los proyectos participativos y los proyectos de aula son infinitivos y pueden ser que estos dejen mucha enseñanza a los niños, ya que buscan de manera grupal de que ellos aprendan de cada uno y que puedan llevarlo a su diario vivir, como decía. Esto ha sido todo de nuestra parte. Espero que hayan entendido nuestra posición. Muchas gracias.